Hola, amigos, bienvenidos a una nueva historia que va a tocarles el alma y mantenerlos al borde de sus asientos. Si les gustan las historias que mezclan misterio, emoción y lecciones de vida, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo video. Comenten abajo qué esperan de esta historia, porque les prometo que viene con un giro que no olvidarán. Ahora, agárrense, porque esta es una historia que me marcó para siempre. Era una tarde, de jueves, de esas que parecen comunes pero que terminan cambiándote la vida. Estaba en mi pequeño departamento en el centro de la ciudad, un lugar modesto pero acogedor que había decorado con fotos de mi hijo, Daniel, y recuerdos de tiempos mejores. Había una calma en el aire, el sol se filtraba por las cortinas blancas, y yo estaba sentada en el sofá con una taza de café, hojeando un viejo álbum de fotos. De repente, mi teléfono vibró sobre la mesa de madera. Era un mensaje de Daniel. Mi corazón dio un pequeño salto, como siempre que veía su nombre en la pantalla. Daniel, mi único hijo, se había mudado hace 3 años para estudiar arquitectura en una ciudad a 2 horas de distancia. No nos veíamos tan a menudo como me gustaría, pero siempre manteníamos el contacto con mensajes y llamadas esporádicas. El mensaje decía: Mamá, necesito las llaves de la casa de la abuela. Lo leí 1, 2, 3 veces. Algo en su tono, o más bien, en la frialdad de las palabras, me desconcertó. Daniel no era así. Siempre había sido un chico cálido, de esos que te abrazan sin motivo y te hacen reír con sus ocurrencias. Pero este mensaje era diferente, seco, directo, casi como una orden. Me quedé mirando la pantalla, con el café enfriándose en mis manos. ¿Por qué quería las llaves? La casa de mi madre, que en paz descanse, no era solo una casa, era un santuario de recuerdos, un lugar donde Daniel creció, donde corría por el patio persiguiendo mariposas, donde mi madre le enseñaba a hacer galletas en la cocina. Pero esa casa había quedado cerrada desde que ella falleció hace 1 año. Intenté recordar la última vez que Daniel mencionó la casa. Fue durante el funeral de mi madre, cuando ambos estuvimos allí, recogiendo sus cosas, llorando en silencio mientras empacábamos sus recuerdos. Él no había mostrado interés en volver después de eso. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué esa urgencia? Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Estaba en problemas? ¿Necesitaba dinero? ¿Quería vender algo de la casa sin decirme? No, no podía ser. Daniel no era así, o al menos, eso quería creer. Decidí responderle: hijo, ¿para qué necesitas las llaves? La casa está cerrada. Esperé, con el teléfono en la mano, pero no hubo respuesta. Pasaron 10 minutos, luego 20. El silencio me estaba matando. Finalmente, otro mensaje llegó: por favor, mamá, es importante, dámelas esta semana. Mi corazón se aceleró. Había algo en esas palabras que me ponía nerviosa. No era solo la urgencia, era la sensación de que me estaba ocultando algo. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado o fuera de servicio. Me levanté del sofá y caminé por el departamento, tratando de calmarme. Miré las fotos en la pared. Daniel de pequeño, con su sonrisa traviesa, sosteniendo un globo. En su cumpleaños, Daniel adolescente, con su uniforme de fútbol, orgulloso después de ganar un torneo. Daniel en su graduación del colegio, abrazándome mientras yo lloraba de emoción. ¿Dónde estaba ese Daniel? ¿Por qué sentía que el chico que me escribía ahora era un extraño? La casa de mi madre estaba a 1 hora en auto, en un pueblo pequeño donde el tiempo parecía detenerse. Era una casa antigua, de paredes blancas y tejado rojo, con un patio lleno de flores que mi madre cuidaba con devoción. Allí pasamos los mejores momentos de nuestra vida. Recuerdo las noches de verano, cuando Daniel y yo nos sentábamos en el porche, mirando las estrellas, mientras mi madre nos contaba historias de su juventud. Ella siempre decía que esa casa era más que un lugar, era un pedazo de nuestra alma. Pero después de su muerte, no tuve el valor de seguir yendo allí. Cada esquina me recordaba a ella, y el dolor era insoportable. Sin embargo, no podía ignorar el mensaje de Daniel.
Algo me decía que había más detrás de su pedido. ¿Y si estaba en problemas? ¿Y si necesitaba mi ayuda y no sabía cómo pedirla? Como madre, siempre tienes ese instinto que te dice cuando algo no está bien. Decidí que no le daría las llaves hasta saber la verdad. Pero primero, necesitaba entender por qué esa casa, que llevaba un año cerrada, de repente era tan importante para él. Después de leer el mensaje de Daniel, mi mundo se detuvo. Sus palabras, mamá, no preguntes tanto, solo confía en mí, resonaban en mi cabeza como un eco que no podía ignorar. Me senté en el sofá, con el teléfono todavía en la mano, mientras el café que había preparado se enfriaba en la mesa. Mi pequeño departamento, que normalmente me parecía un refugio, de repente se sentía claustrofóbico. Las paredes, decoradas con fotos de Daniel y yo en tiempos más felices, parecían observarme, como si supieran algo que yo no. La casa de mi madre no era solo un lugar, era un pedazo de mi corazón, un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Cada verano, cuando Daniel era pequeño, empacábamos una maleta vieja y nos íbamos al pueblo, a una hora de la ciudad. La casa era antigua, con paredes blancas que siempre parecían necesitar una nueva capa de pintura, un tejado rojo que crujía con la lluvia y un patio trasero lleno de flores que mi madre cuidaba como si fueran sus hijas. El olor a jazmín y tierra mojada llenaba el aire, y en las noches cálidas, nos sentábamos en el porche, escuchando los grillos mientras mi madre nos contaba historias. Recuerdo un verano en particular, cuando Daniel tenía 6 años. Había encontrado un nido de pájaros en el árbol del patio. Sus ojos brillaban de emoción mientras señalaba a los pequeños polluelos. Mamá, mira, son bebés, gritaba, corriendo hacia mí con una sonrisa que iluminaba todo. Mi madre, desde la cocina, lo llamó para que ayudara a hacer galletas. Daniel corrió hacia ella, dejando huellas de tierra en el suelo. Ese día, mientras amasaban la masa, mi madre le enseñó una canción antigua, una que ella cantaba cuando era niña. Daniel la repetía con su voz infantil, desafinando, pero con tanto entusiasmo que mi madre y yo no podíamos parar de reír. Esos recuerdos me golpearon mientras miraba el mensaje de Daniel. Podía verlo, con su cabello desordenado y sus rodillas raspadas, corriendo por el patio con una pelota de fútbol desinflada. Podía escuchar su risa, esa risa pura que solo tienen los niños cuando el mundo aún no los ha tocado con sus problemas. Pero también recordé cómo, con el tiempo, esa risa se fue apagando. La adolescencia llegó como un viento frío, llevándose al Daniel que conocía. Se volvió más reservado, más distante. Cuando se mudó para estudiar arquitectura, pensé que era normal, que todos los hijos se alejan un poco. Pero ahora, este mensaje, esta urgencia, me hacía dudar de todo. La casa guardaba más que recuerdos. Cuando mi madre murió, pasé semanas allí, recogiendo sus cosas, revisando cada rincón. Encontré cajas llenas de fotos, cartas, objetos que no sabía que existían. Había una caja en particular, de madera tallada, que siempre había intrigado a Daniel. Cuando era pequeño, la miraba con ojos curiosos, preguntando, ¿qué hay ahí, mamá? Yo siempre le decía que eran cosas de la abuela, nada importante, pero ahora me preguntaba si él sabía algo que yo no, y si esa caja tenía algo que ver con su pedido. Lo que Daniel no sabía, y lo que me pesaba como una losa en el pecho, era que la casa ya no era nuestra. Después de la muerte de mi madre, los gastos se acumularon, los impuestos, las reparaciones, las facturas de agua y luz. Todo era demasiado para mí. No podía mantener la casa sola, no con mi sueldo de maestra jubilada. Así que, hace 6 meses, tomé una decisión que aún me duele. Alquilé la casa a una familia joven, los Martínez. Ellos se mudaron con sus 2 hijos pequeños, pintaron las paredes, arreglaron el jardín y le dieron vida de nuevo. Pero para mí, cada cambio era como borrar un pedazo de mi madre. No le conté a Daniel sobre los inquilinos. No quería que pensara que estaba traicionando el legado de su abuela, pero ahora, con su mensaje, me sentía atrapada. Si le daba las llaves, ¿qué haría? ¿Entraría a la casa sin permiso? ¿Y si los Martínez lo veían?
La idea de Daniel, irrumpiendo en un lugar que ya no nos pertenecía, me llenaba de ansiedad. Imaginé a los Martínez, una familia amable que siempre me saludaba con una sonrisa, enfrentándose a mi hijo como si fuera un extraño. Intenté escribirle de nuevo: hijo, dime para qué las necesitas, no puedo darte las llaves sin saber. Esperé, con el teléfono en la mano, pero no hubo respuesta. Pasaron horas, y el silencio me estaba volviendo loca. Finalmente, esa noche, recibí otro mensaje: mamá, no preguntes tanto, solo confía en mí. Confiar. Quería confiar, pero mi instinto de madre me decía que algo no estaba bien. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad estaba viva. Afuera, con el ruido de los autos y las luces que parpadeaban en la distancia, pero yo me sentía sola, atrapada en mis pensamientos. Miré una foto en la pared, Daniel y yo en el patio de la casa, él con 10 años, yo sonriendo con orgullo. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Qué estaba escondiendo ahora? Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si Daniel no me decía la verdad, yo misma iría a buscarla. Bienvenidos de nuevo a esta historia que está tocando fibras profundas y manteniéndolos al borde del asiento. Si el capítulo anterior los dejó con 1000 preguntas, prepárense, porque esto se pone aún más intenso. Si les gustan las historias que mezclan misterio, emoción y lecciones de vida, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el desenlace. Comenten abajo, ¿qué creen que está escondiendo Daniel? ¿Es un recuerdo del pasado o algo más serio? Vamos con el tercer capítulo. El mensaje de Daniel seguía resonando en mi cabeza como una melodía inquietante. Mamá, no preguntes tanto, solo confía en mí. Pero confiar no era tan fácil cuando sentía un nudo en el estómago, esa sensación que solo una madre conoce cuando su hijo está en problemas. Habían pasado 2 días desde su primer mensaje, y cada hora que pasaba sin una respuesta clara me llenaba de ansiedad. Me senté en la cocina de mi pequeño departamento, con una taza de té que no había tocado, mirando el teléfono como si pudiera obligarlo a darme respuestas. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando las fotos en la pared. Daniel en su primer día de escuela, con una mochila azul que le quedaba grande. Daniel en la playa, riendo mientras corría de las olas. Daniel en el funeral de mi madre, con los ojos rojos pero tratando de mantenerse fuerte. Ese último recuerdo me golpeó como un relámpago. El funeral fue un día gris, con una lluvia fina, que parecía reflejar nuestro dolor. Daniel estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, pero apenas habló. Recuerdo que, después de la ceremonia, nos quedamos en la casa de mi madre, recogiendo sus cosas en silencio. Él se quedó un rato en el patio, mirando el árbol donde solía trepar de niño. No dijo nada, pero sus hombros estaban encorvados, como si cargara un peso invisible. En ese momento, pensé que era solo el duelo, pero ahora me preguntaba si había algo más, algo que no vi. La casa de mi madre siempre fue un lugar de refugio. Cada verano, cuando Daniel era pequeño, pasábamos semanas allí. El olor a jazmín del patio, el crujido de la madera bajo nuestros pies, la voz de mi madre, cantando mientras cocinaba. Todo eso era parte de nosotros. Pero después de su muerte, la casa se convirtió en un recordatorio de lo que habíamos perdido. No podía soportar entrar allí sin sentir que me faltaba el aire. Y ahora, Daniel quería las llaves, pero no me decía por qué. Decidí que no podía seguir esperando. Marqué su número otra vez, con las manos temblando. Después de varios tonos, contestó. Su voz sonaba cansada, casi rota. Mamá, ¿qué pasa? Estoy ocupado. Intenté mantener la calma, pero mi voz salió más firme de lo que esperaba. Daniel, no me digas que estás ocupado. ¿Para qué quieres las llaves? Dímelo ahora. Hubo un silencio largo, de esos que te hacen contener la respiración. Finalmente, dijo, es un proyecto personal. Mamá, no preguntes tanto. ¿Un proyecto personal? Esas palabras no me decían nada. Sentí una mezcla de frustración y miedo. Daniel, soy tu madre. No me mientas. ¿Qué estás buscando en la casa? Otro silencio, más pesado que el anterior. Luego, soltó algo que me dejó helada.
quiero recuperar algo que dejé en la casa. ¿Algo que dejó? Mi mente se disparó en 1000 direcciones. Daniel no había estado en la casa desde el funeral, hace un año. ¿Qué podía ser tan importante? ¿Un recuerdo de su abuela? ¿Algo de su infancia? ¿O algo más oscuro? Recordé cuando Daniel era adolescente, esos años en que llegaba a casa con una mirada esquiva, como si escondiera algo. Nunca fue un chico problemático, pero hubo momentos en que sentía que no me contaba todo. Una vez, cuando tenía 17 años, lo encontré en su cuarto contando billetes, y cuando le pregunté de dónde los había sacado, dijo que eran de un trabajo de verano. No le creí del todo, pero no quise presionarlo. Ahora, esa memoria volvía como una advertencia. Intenté seguir hablando, pero él se cerró. No es tu asunto, mamá, solo dame las llaves. Esas palabras me dolieron como un cuchillo. Nunca me había hablado así, con esa frialdad que me hacía sentir como una extraña. Colgué el teléfono, con las lágrimas quemándome los ojos. Me senté en el sofá, mirando una foto de Daniel a los 10 años, sosteniendo un trofeo de fútbol con una sonrisa que iluminaba el mundo. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Qué estaba escondiendo ahora? Esa noche, no pude dormir. Mi mente estaba llena de imágenes, la casa de mi madre, con su patio lleno de flores, Daniel corriendo con su pelota, y esa caja de madera que siempre lo intrigaba. De pequeño, ¿qué hay ahí, mamá?, preguntaba, con sus ojos llenos de curiosidad. Yo siempre le decía que eran cosas de la abuela, nada importante, pero ahora me preguntaba si esa caja tenía algo que ver con su pedido, y si lo que buscaba estaba allí. También pensé en los Martínez, la familia que ahora vivía en la casa. No le había contado a Daniel que la alquilé, porque no quería que pensara que estaba traicionando el legado de su abuela. Pero si él iba a la casa sin saberlo, ¿qué pasaría? Imaginé a los Martínez, una familia amable con 2 niños pequeños, enfrentándose a mi hijo como si fuera un intruso. La idea me llenaba de ansiedad. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad estaba viva afuera, con el ruido de los autos y las luces parpadeando en la distancia, pero yo me sentía sola, atrapada en mis pensamientos. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si Daniel no me decía la verdad, yo misma iría a buscarla. La incertidumbre me estaba comiendo viva. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Daniel, con esa mirada distante, pidiéndome las llaves sin explicaciones. No podía seguir esperando respuestas que no llegaban, así que tomé una decisión que, en retrospectiva, parecía una locura. Iría a la casa de mi madre. Sabía que no tenía derecho a entrar, no después de haberla alquilado a los Martínez, pero mi instinto de madre era más fuerte que cualquier duda. Agarré mi bolso, las llaves del auto y conduje hasta el pueblo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. El camino al pueblo era como un viaje al pasado. Pasé por el puente donde Daniel y yo solíamos detenernos para tirar piedras al río, riendo mientras competíamos para ver quién hacía más ondas. Pasé por la plaza del pueblo, donde comprábamos helados en los veranos, con Daniel lamiendo el suyo mientras el chocolate le chorreaba por la barbilla. Cada kilómetro me traía recuerdos de una vida que parecía tan lejana ahora. Cuando llegué a la casa, me detuve frente a la verja. Las paredes blancas seguían allí, pero el jardín estaba diferente. Los Martínez habían plantado rosas nuevas, y un columpio colgaba del árbol donde Daniel jugaba de niño. Ver ese columpio me dolió, como si alguien hubiera reemplazado nuestros recuerdos con los suyos. Toqué el timbre con las manos temblando. La señora Martínez, una mujer de unos 30 años con una sonrisa cálida, abrió la puerta. Le expliqué, con la voz entrecortada, que mi hijo había pedido las llaves y que necesitaba entender por qué. Su expresión cambió, y lo que dijo, me dejó sin aliento. Daniel, él estuvo aquí hace una semana. ¿Una semana? Mi corazón se detuvo. Daniel no me había dicho nada. Según la señora Martínez, él llegó un día por la tarde, diciendo que necesitaba buscar algo en el sótano. Estaba nervioso, mirando a todos lados, como si temiera que alguien lo viera. Revisó el sótano rápidamente, pero no encontró lo que buscaba y se fue frustrado, casi enojado. ¿Qué buscaba?
Pregunté, con un nudo en la garganta. Ella no sabía, pero se ofreció a acompañarme al sótano para revisar. Bajé las escaleras, con una linterna que me prestaron, el aire húmedo y el olor a polvo llenando mis pulmones. El sótano era un laberinto de cajas viejas, algunas de mi madre, otras que no reconocía. Entonces la vi, una caja de madera tallada, cerrada con un candado pequeño. Era la caja que Daniel siempre miraba de niño, con esa curiosidad que lo hacía parecer un detective en miniatura. ¿Qué hay ahí, mamá?, preguntaba, y yo siempre le decía que eran cosas de la abuela, nada importante. Pero ahora, esa caja parecía la clave de todo. Con la ayuda de una herramienta que los Martínez me prestaron, forcé el candado. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la linterna. Dentro de la caja había fotos de Daniel con mi madre, sonriendo en el patio, cartas escritas a mano, con la letra de Daniel cuando era adolescente, y una nota, doblada con cuidado, que decía: «Perdóname, mamá». Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Por qué Daniel se disculpaba? ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba buscando en esta casa que ya no nos pertenecía? Denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más historias que tocan el alma. Comenten abajo, ¿qué creen que Daniel estaba buscando? ¿Qué significa esa nota que encontré? Prepárense, porque este capítulo va a cerrar esta historia de una manera que no olvidarán. La caja de madera estaba abierta frente a mí, en el sótano húmedo de la casa de mi madre. La linterna que los Martínez me prestaron temblaba en mi mano, iluminando las fotos, las cartas, y esa nota que decía: «Perdóname, mamá». Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salírseme del pecho. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no podía apartar la vista de lo que tenía delante. Entre las fotos y las cartas, brillaba algo pequeño, algo que me hizo contener la respiración: un anillo. Era el anillo de compromiso de mi madre, un aro de oro sencillo con una pequeña piedra que ella siempre llevaba con orgullo. Decía que era el símbolo del amor eterno de mi padre, incluso después de que él nos dejó. Siempre quiso que Daniel lo tuviera, que lo guardara para alguien especial. Me senté en el suelo polvoriento del sótano, con la caja en mi regazo, mientras los recuerdos me inundaban. Recordé a mi madre, con su sonrisa cálida, sentada en la cocina de esta misma casa, contándole a Daniel historias sobre ese anillo. «Algún día, pequeño, esto será tuyo», le decía, mientras él la miraba con ojos grandes y llenos de curiosidad. «Es para alguien que ames de verdad». Daniel, siendo un niño, no entendía del todo, pero siempre asentía, como si supiera que era importante. Las cartas en la caja eran de Sofía, la novia que Daniel tuvo en la universidad. Las hojeé con cuidado, sintiéndome un poco culpable por invadir su privacidad, pero necesitaba entender. Las cartas hablaban de amor, de planes para el futuro, de sueños que compartían, pero también había tristeza en ellas. Una carta, escrita con la letra temblorosa de Daniel, decía: «Sofía, no sé cómo seguir sin ti». Mi corazón se rompió al leerlo. Daniel nunca me habló mucho de Sofía, pero sabía que habían terminado hace un año, justo después del funeral de mi madre. Siempre pensé que era una ruptura normal, algo que los jóvenes superan. Pero estas cartas contaban otra historia, una de dolor, de promesas rotas, de un amor que dejó cicatrices. La nota: «Perdóname, mamá», era la última pieza del rompecabezas. La sostuve entre mis dedos, tratando de descifrar su significado. ¿Por qué se disculpaba? ¿Por qué había guardado estas cosas en la casa de mi madre? Entonces lo entendí. Daniel quería recuperar el anillo, no para dárselo a alguien nuevo, sino para devolverlo a Sofía, como una forma de cerrar ese capítulo de su vida. Pero, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué toda esta urgencia, este secreto? Salí del sótano con la caja en las manos, agradeciéndole a los Martínez por su amabilidad. La señora Martínez me miró con empatía, como si entendiera el peso que cargaba. «Espero que encuentres lo que necesitas», dijo, y sus palabras se quedaron conmigo mientras conducía de regreso a la ciudad. El anillo estaba en mi bolso, envuelto en un pañuelo, pero mi mente estaba en Daniel. Necesitaba hablar con él, necesitaba entender.
Esa noche, lo llamé. Cuando contestó, su voz seguía sonando cansada, pero esta vez había algo más, vulnerabilidad. Mamá, ¿por qué sigues insistiendo?, preguntó. Tomé aire y le dije la verdad. Encontré la caja, Daniel, encontré el anillo, y la nota. Hubo un silencio tan largo que pensé que había colgado. Luego, escuché un sollozo. Mi hijo, mi niño fuerte, estaba llorando. Entre lágrimas, me lo contó todo. Sofía y él habían planeado casarse. El anillo de mi madre era parte de ese sueño. Pero después de la muerte de mi madre, algo cambió en Daniel. Se volvió distante, cerrado, y Sofía no pudo soportarlo. Terminaron en medio de una pelea dolorosa, y Daniel se culpaba por haberla perdido. Guardó el anillo en la casa porque no podía soportar verlo, pero ahora, un año después, quería devolvérselo a Sofía, no porque la quisiera de vuelta, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo para seguir adelante. La nota era para mí, porque se sentía culpable por no haberme contado, por haberme hablado con frialdad, por haberse alejado. Lloré con él, al otro lado del teléfono. Le dije que no había nada que perdonar, que siempre sería mi hijo, que siempre estaría ahí para él. Le conté sobre los Martínez, sobre cómo la casa ahora tenía nuevos dueños, pero que el anillo estaba a salvo conmigo. Ven a casa, Daniel, le dije, hablemos. Al día siguiente, Daniel llegó a mi departamento. Cuando lo vi en la puerta, con los ojos cansados pero con un atisbo de la sonrisa de su infancia, no pude evitar abrazarlo. Nos sentamos en el sofá, con el anillo entre nosotros, y hablamos como no lo hacíamos en años. Me contó sobre sus sueños rotos, sobre el dolor de perder a Sofía, sobre cómo la muerte de mi madre lo había cambiado. Le di el anillo y le dije que, fuera lo que fuera que decidiera hacer con él, estaría bien. Pero lo más importante, le dije, era que él estaba aquí, conmigo, y eso era todo lo que importaba. La casa de mi madre ya no era nuestra, pero ese día entendí que los recuerdos, el amor y las lecciones que nos dejó vivían en nosotros. Daniel decidió devolverle el anillo a Sofía, no como un gesto de amor, sino como una forma de liberarse, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había recuperado a mi hijo. Amigos, esta historia nos enseña que a veces, detrás de un silencio o un reclamo, hay un corazón roto buscando sanar. El amor de una madre, el peso de los recuerdos y la fuerza para seguir adelante son lo que nos define. Si esta historia los tocó, denle like, compartan con alguien que necesite escuchar esto y suscríbanse para más historias que llegan al alma. Comenten, ¿qué harían ustedes en mi lugar? ¿Han tenido que cerrar un capítulo difícil en sus vidas? Nos vemos en la próxima historia.